Cuando bajé del taxi frente a la casa de 3 pisos con jardín que mi dinero había comprado hace 8 años, no esperaba que el vecino don Julio saliera corriendo de su propiedad con los ojos desorbitados, gritándome como si hubiera visto al mismísimo demonio. Sus manos temblaban cuando me agarró del brazo con una fuerza que no creí que un hombre de su edad pudiera tener. «Señor Roberto, no entre ahí, llame a la policía, su hijo. Hay algo muy malo pasando adentro de esa casa». Me quedé paralizado en medio de la acera, con mi maleta pequeña en la mano y el corazón martillándome en el pecho. Habían pasado 8 años desde la última vez que había pisado esta calle. 8 años desde que mi propio hijo Daniel me había echado de la casa que yo le había regalado, gritándome borracho que ya había cumplido mi función y que me largara de su propiedad. Y ahora, después de todo ese tiempo, él me había llamado con voz quebrada, suplicándome que viniera. «Don Julio, ¿qué está pasando?», le pregunté sintiendo cómo un escalofrío me recorría la espalda. «Su hijo lleva 3 semanas encerrado ahí dentro», dijo don Julio, señalando hacia la casa con el dedo tembloroso. «No sale ni para tirar la basura. Hay un olor». «Dios mío, Roberto, hay un olor terrible saliendo de esa casa, y por las noches se escuchan gritos. Yo llamé varias veces a la puerta pero nunca abre. Su esposa, esa Fernanda, desapareció hace como 1 mes y nadie sabe nada de ella». Miré hacia la casa. Las ventanas estaban cerradas con las cortinas corridas. El jardín que alguna vez había sido mi orgullo estaba completamente descuidado, con la maleza creciendo sin control. La pintura de la fachada se veía sucia y descascarada. Aquella propiedad por la que yo había sacrificado absolutamente todo, ahora parecía una casa abandonada, como sacada de una película de terror. Si estás viendo esto, suscríbete al canal y déjame un comentario diciéndome desde qué parte de Latinoamérica nos estás viendo. Pero primero, déjame darte contexto de cómo llegué a este punto, parado frente a la casa que compré con mis propias manos para mi hijo, después de 8 años sin verlo, con un vecino rogándome que llamara a la policía. Necesito tus likes y comentarios para saber que me estás acompañando en esta historia, que cambió mi vida para siempre. ¿Gritos?, repetí, sintiendo cómo la boca se me secaba. «¿Qué tipo de gritos?». «Como de alguien que está sufriendo», susurró don Julio, mirando nervioso hacia la casa. Yo pensé en llamar a la policía, pero no sabía si era mi lugar. Pero cuando lo vi a usted bajándose del taxi, supe que tenía que advertirle. «Algo muy malo está pasando ahí dentro, Roberto. Lo siento en mis huesos». Saqué mi teléfono celular del bolsillo con manos temblorosas. Daniel me había llamado hace 2 días. Su voz sonaba diferente, rota, desesperada. «Papá, necesito que vengas. Por favor», había dicho. Y yo, después de 8 años de no saber nada de él, después de todo lo que me había hecho, había tomado ese maldito taxi y había venido. Pero ahora, parado ahí en esa acera con don Julio agarrándome del brazo y mirando esa casa, que parecía guardar secretos oscuros detrás de sus ventanas cerradas, me pregunté si no había cometido el error más grande de mi vida al volver. Porque, ¿cómo había llegado hasta aquí? ¿Qué había pasado para que mi propio hijo me tratara como basura y me echara a la calle después de que yo le había dado absolutamente todo? Y ahora, 8 años después, ¿qué demonios estaba pasando detrás de esas paredes que yo había pagado con cada peso de mis ahorros? Lo que estás por descubrir te dejará sin palabras, porque la verdad que encontré dentro de esa casa fue mucho peor de lo que cualquiera podría haber imaginado. Para entender cómo llegué a ese momento, parado frente a esa casa con un vecino rogándome que llamara a la policía, necesito llevarte 8 años y 4 meses atrás, al momento en que tomé la decisión que cambiaría mi vida para siempre. Mi esposa Clara había fallecido 6 meses antes, después de una batalla de 2 años contra el cáncer. Habíamos estado casados durante 35 años, y su muerte me dejó completamente destrozado. Nuestra casa, una propiedad modesta pero acogedora de 2 habitaciones en un barrio tranquilo, se sentía vacía sin ella. Cada rincón me recordaba a Clara, la cocina donde preparaba sus famosos tamales los domingos,
la sala donde nos sentábamos a ver telenovelas juntos, el jardín pequeño donde cultivaba sus rosas. Daniel, nuestro único hijo, venía a visitarme seguido durante esos meses. Tenía 30 años entonces, y acababa de casarse con Fernanda hacía un año. Yo me aferraba a esas visitas como un náufrago se aferra a un salvavidas. Clara y yo siempre habíamos sido una familia muy unida. Desde que Daniel era niño, teníamos la tradición de las cenas dominicales. Recuerdo cómo Clara cocinaba durante horas, preparando el mole favorito de Daniel, y cómo los tres nos sentábamos alrededor de esa mesa de madera que había pertenecido a mi padre. Papá, Fernanda y yo hemos estado hablando, me dijo Daniel una tarde de domingo mientras tomábamos café en mi cocina. Estamos buscando una casa más grande. Queremos formar una familia pronto, y el departamento donde vivimos es muy pequeño. Eso suena maravilloso, hijo, le respondí, sintiendo una punzada de emoción. La idea de tener nietos me llenaba de ilusión. Clara siempre había soñado con ser abuela. El problema es que no tenemos suficiente para el enganche, continuó Daniel, mirando su taza de café. Hemos estado ahorrando, pero con los precios actuales. Encontramos una casa perfecta, papá. 3 pisos, jardín grande, en un barrio seguro. Cuesta 23,800,000 pesos, y necesitamos 18,500. Cero ese uso para el enganche. Yo tenía exactamente esa cantidad. Mi casa estaba valuada en 8,200,000 pesos, y tenía 10,300,000 pesos en ahorros. Era el resultado de 42 años trabajando como supervisor en una fábrica textil. Cada peso había sido ganado con sudor y sacrificio. Clara y yo habíamos planeado usar ese dinero para nuestra jubilación. Tal vez viajar un poco, conocer Cancún como siempre habíamos soñado. Papá, sé que es mucho pedir, dijo Daniel, y vi lágrimas en sus ojos. Pero tú podrías venir a vivir con nosotros. La casa tiene 4 habitaciones. Podrías tener tu propio espacio, y yo cuidaría de ti. Nunca estarías solo. Sería como recuperar nuestra familia, ¿no crees? Mamá habría querido que estuviéramos juntos. Esas últimas palabras me destrozaron. Clara siempre había dicho que la familia era lo más importante del mundo. Me quedé despierto durante 3 noches seguidas pensando en esa decisión. Finalmente, una madrugada, me senté en el borde de mi cama y miré la fotografía de Clara en la mesita de noche. ¿Qué harías tú, amor?, le pregunté a su imagen sonriente. Y en mi corazón, supe la respuesta. Clara habría dado todo por nuestro hijo. Vendí mi casa por 8,200,000 pesos y saqué los 10,300,000 pesos de mis ahorros. Entregué los 18,500,000 pesos completos a Daniel. Recuerdo perfectamente el día que firmamos los papeles en la notaría. Daniel me abrazó con fuerza. Gracias, papá. Te juro que nunca te arrepentirás de esto. Vamos a cuidarte siempre. Eres lo más importante para mí. Fernanda también estaba ahí, con una sonrisa que en ese momento me pareció genuina. Va a ser maravilloso tenerlo en casa, don Roberto, dijo. Usted será el patriarca de nuestra familia. Me mudé a la casa 2 meses después. Era realmente hermosa. 3 pisos, jardín amplio con espacio para mis rosas como las que Clara cultivaba, una cocina moderna y espaciosa. Mi habitación estaba en el 2º piso, con baño propio y un balcón pequeño desde donde podía ver el jardín. Me sentí esperanzado. Tal vez la vida me estaba dando una segunda oportunidad de ser feliz después de perder a Clara. Los primeros 3 meses fueron buenos. Yo me levantaba temprano, preparaba el desayuno para todos, mantenía el jardín impecable. Daniel llegaba del trabajo y cenábamos juntos. Fernanda era amable, aunque algo distante. Yo trataba de no molestar mucho, de darles su espacio. Después de todo, eran recién casados. Pero poco a poco, empecé a notar cambios. El primer signo fue sutil. Una tarde estaba regando las rosas en el jardín cuando escuché a Fernanda, hablando por teléfono con alguien. Su voz venía desde la ventana de la cocina que daba al jardín. No, todavía está aquí. Sí, en la habitación grande del 2º piso. Esa habitación sería perfecta para mi oficina, pero no puedo decirle nada todavía. Daniel es muy blando con él. Me quedé helado con la manguera en la mano, pero decidí que tal vez había malinterpretado.
Tal vez hablaba de otra cosa. El segundo signo fue más evidente. Un sábado por la tarde, Fernanda me preguntó si podía ayudarla a mover unas cajas al sótano. Cuando bajamos, me dijo con una sonrisa que no alcanzó sus ojos: «Don Roberto, Daniel y yo hemos estado pensando. Usted ocupa mucho espacio en esa habitación grande. Hay un cuarto más pequeño en el tercer piso que sería más apropiado para una persona sola. Así nosotros podríamos usar su habitación actual para cuando lleguen los nietos. Pero acabamos de mudarnos hace 3 meses», respondí, sintiéndome confundido. «Y ustedes dijeron que esa sería mi habitación». «Sí, los planes cambian, don Roberto», dijo Fernanda, y había algo frío en su voz. «Esperamos que sea comprensivo. Después de todo, esta es la casa de Daniel. La casa de Daniel. No nuestra casa. No tu hogar también. La casa de Daniel. Y yo había pagado 18,500, 1,000 pesos por ella». El tercer signo fue cuando noté que Daniel empezó a beber más. Antes tomaba una cerveza ocasional los fines de semana. Ahora llegaba a casa con una botella de whisky cada 2 o 3 días. Y cuando bebía, se volvía distante conmigo, como si mi presencia lo molestara. Una noche, después de varias copas, lo escuché discutiendo con Fernanda en su habitación. Sus voces atravesaban las paredes. «Es tu padre, Fernanda. No puedo simplemente echarlo». «No dije echarlo, Daniel. Dije que necesitamos nuestro espacio. Él ya cumplió su parte. Nos dio el dinero para la casa. Ahora necesitamos vivir nuestra vida. Él nos dio todo lo que tenía», respondió Daniel, y su voz sonaba cansada. «Vendió su casa. No tiene a dónde ir. Entonces que se adapte a vivir en el cuarto pequeño y que deje de ocupar tanto espacio. No vino aquí a ser el dueño de la casa. Vino porque nosotros fuimos generosos al recibirlo». Me senté en el borde de mi cama, sintiendo cómo algo se quebraba dentro de mi pecho. ¿Generosos? Yo les había dado 18,500, 1,000 pesos. Había vendido la casa donde construí mi vida con Clara. Había entregado cada peso de mis ahorros de 42 años de trabajo. Y ahora Fernanda decía que ellos habían sido generosos al recibirme. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, pensando en Clara. ¿Cometí un error, amor?, le pregunté al aire vacío, pero no hubo respuesta. Al día siguiente, durante el desayuno, Daniel no me miró a los ojos. Fernanda servía el café con una sonrisa mecánica. «Don Roberto», dijo ella con esa voz dulce que había aprendido a reconocer como falsa, «necesitamos hablar sobre algunos cambios en la casa». Y así comenzó mi descenso al infierno. En ese momento no lo sabía, pero esas palabras marcaban el inicio de los 3 años más humillantes de mi vida. Lo que estaba por venir, las vejaciones que tendría que soportar dentro de esa casa que había comprado con mi propia sangre y sudor, era algo que ni en mis peores pesadillas había imaginado, porque Fernanda tenía un plan, y ese plan era borrarme completamente de la vida de mi hijo, convertirme en un fantasma en mi propio hogar, hasta que finalmente no me quedara más opción que desaparecer. La primera humillación real llegó 2 semanas después de esa conversación durante el desayuno. Yo estaba leyendo en mi habitación del segundo piso cuando Daniel tocó la puerta. Entró con las manos en los bolsillos y sin mirarme directamente a los ojos. «Papá, necesito que empaques tus cosas. Te vas a mudar al cuarto del tercer piso». «¿Por qué, hijo?», pregunté sintiendo un nudo en el estómago. «Esta habitación tiene mejor vista, el baño está en mejores condiciones, y yo ya me había acomodado aquí. Fernanda y yo queremos convertir esta habitación en un gimnasio», respondió, todavía sin mirarme. «El cuarto de arriba es más que suficiente para ti. Es solo para dormir, ¿no?». «Daniel, yo vendí mi casa para comprar esta propiedad», dije, tratando de mantener la calma. «Tú me prometiste que tendría mi propio espacio aquí. Y lo tienes», respondió bruscamente, finalmente mirándome con ojos endurecidos. «El cuarto de arriba es tu espacio. Papá, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Fernanda está embarazada. Necesitamos adaptar la casa a nuestras necesidades». Mi corazón dio un vuelco. «¿Embarazada? ¿Por qué no me lo dijeron? Te lo estoy diciendo ahora. Así que, por favor, empaca y múdate arriba este fin de semana». Salió de la habitación sin darme oportunidad de responder.
Yo me quedé ahí sentado procesando la información. Iba a ser abuelo. Debería haber sido el momento más feliz, pero en lugar de eso me sentía miserable. Y algo en la forma como Daniel había dicho lo del embarazo me sonaba falso, como una excusa conveniente. El cuarto del tercer piso era diminuto. Apenas cabían mi cama y un pequeño closet. No tenía baño propio, tenía que usar el que estaba en el pasillo. La ventana daba a un callejón oscuro. Hacía mucho calor en verano porque era el piso más alto. Pero no dije nada. Empaqué mis cosas y me mudé. 2 meses después, le pregunté a Daniel cómo iba el embarazo de Fernanda. ¿Qué embarazo? Y me miró confundido. Me dijiste que Fernanda estaba embarazada, por eso necesitaban mi habitación. Daniel apartó la mirada. Ah, sí, lo perdió. Fue muy temprano. No queríamos hablar del tema. Pero Fernanda no se veía triste. De hecho, la vi unos días después bebiendo vino en la cena. Y mi antigua habitación no se había convertido en gimnasio. Se había convertido en la oficina de Fernanda, llena de muebles caros y decoración elegante. Me habían mentido. Habían usado un embarazo falso para desplazarme al rincón más insignificante de la casa. La segunda humillación fue con la comida. Empezó sutilmente. Fernanda cocinaba para ella y Daniel, pero cuando llegaba mi turno de comer, la comida estaba fría. Al principio pensé que era coincidencia. ¿Podrías calentar esto, Fernanda? Le pedí una noche, mostrándole el plato que me había servido con pollo frío y arroz duro. Don Roberto, yo no soy su sirvienta, respondió sin levantar la vista de su teléfono. Si quiere comer caliente, venga a la hora que servimos la cena. Nosotros comemos a las 7. Usted bajó a las 8. Estaba bañándome. No escuché cuando llamaron. Bueno, pues entonces coma frío o caliente usted mismo su comida. El microondas está ahí. Daniel estaba sentado en la sala, escuchando todo, pero no dijo nada. Simplemente subió el volumen del televisor. Después de eso, empecé a bajar puntualmente a las 7, pero entonces Fernanda cambió el horario a las 6:30 sin avisarme. Cuando yo bajaba, ellos ya estaban terminando. «Ay, don Roberto, ya cenamos», decía Fernanda con esa sonrisa falsa. «Su plato está en la estufa. Espero que todavía esté tibio». Y así, noche tras noche, yo comía solo en la cocina, mientras ellos veían televisión en la sala. La comida que me dejaban era siempre lo que sobraba, las partes menos apetitosas. Si cocinaba pollo, a mí me tocaba solo el ala. Si hacía carne, yo recibía los pedazos más duros. Empecé a perder peso. La tercera humillación fue peor. Fernanda empezó a tener reuniones con sus amigas en la casa, grupos de mujeres elegantes que llegaban con risas y perfumes caros. Un sábado por la tarde, yo estaba en la sala leyendo el periódico cuando llegó el primer grupo. «Don Roberto», dijo Fernanda con voz dulce pero ojos fríos, «¿podría hacernos el favor de subirse a su cuarto? Voy a tener visitas y necesito la sala». «Pero yo estaba aquí primero», respondí confundido. «Sí, pero son mis visitas, don Roberto, y francamente sería incómodo para ellas tener a un señor mayor sentado aquí mientras conversamos. Por favor, suba a su habitación. Puede bajar cuando se vayan». Me quedé mirándola, incrédulo. Esta era mi casa. Yo había pagado 500,000 pesos por esta propiedad. Cada peso que había ganado en 42 años de trabajo estaba invertido en estas paredes. Y esta mujer me estaba echando de la sala como si fuera un mueble viejo que estorbaba. «Fernanda, yo también vivo aquí». «Daniel», llamó ella sin dejarme terminar. Mi hijo apareció desde la cocina. «Tu padre no quiere subirse a su cuarto. Dile que necesitamos privacidad». Daniel me miró con ojos cansados. Ya no era el hijo que yo había criado. Había algo apagado en él, algo roto. «Papá, por favor sube. Es solo por unas horas». «¿Solo por unas horas? Y la próxima vez y la siguiente? Esta es mi casa, Daniel. Yo pagué por ella». «No», dijo Fernanda dando un paso adelante. Su voz ya no era dulce, era pura hielo. «Esta es la casa de Daniel. Usted le dio el dinero. Esa fue su decisión. La casa está a nombre de él. Así que técnicamente, don Roberto, usted es nuestro huésped. Y como huésped, debería ser más agradecido y menos problemático». Las palabras me golpearon como bofetadas. Miré a Daniel esperando que me defendiera,
que le dijera a su esposa que estaba siendo cruel. Pero Daniel solo bajó la mirada. Papá, solo sube, por favor. Me levanté con las piernas temblorosas y subí los 3 pisos hasta mi cuarto diminuto. Me senté en el borde de la cama y lloré por primera vez desde la muerte de Clara. Lloré porque entendí en ese momento que había cometido el error más grande de mi vida. Había entregado todo por mi hijo, y él me había cambiado por una mujer que me odiaba. Esa noche, después de que las visitas se fueron, bajé a buscar algo de comer. Encontré a Fernanda en la cocina guardando los restos de la reunión. Había sobrado mucha comida, bocadillos caros, postres finos, sándwiches gourmet. ¿Puedo comer algo de esto?, pregunté tímidamente. Eso es para el desayuno de mañana, respondió sin mirarme. Su cena está en ese Tupperware, arroz blanco y un poco de frijoles. Y así fue. Mientras yo comía arroz blanco con frijoles en mi cuarto del 3er piso, ellos habían tenido una fiesta con comida que probablemente costaba más que mi gasto mensual en alimentación. Pero lo peor, lo que realmente me destrozó, fue descubrir la verdad sobre el dinero. Un día estaba limpiando mi pequeño cuarto cuando encontré un sobre que había caído detrás del closet. Era un estado de cuenta de una tarjeta de crédito, a mi nombre, una tarjeta que yo nunca había solicitado, con una deuda de 847,00 pesos. Me quedé helado mirando ese papel. Con manos temblorosas, revisé más a fondo. Encontré otros 3 sobres más escondidos detrás de mis cosas. Más tarjetas de crédito a mi nombre. Más deudas. Tarjeta Banco Nacional. 230,00 pesos de deuda. Tarjeta Banco Internacional. 580,00 pesos de deuda. Tarjeta departamental. 040,00 pesos de deuda. En total, 697,00 pesos de deuda que yo no había contraído. Bajé las escaleras corriendo con los papeles en la mano. Daniel estaba solo en la sala. Fernanda había salido. ¿Qué es esto?, le grité, tirando los estados de cuenta sobre la mesa de centro. ¿Por qué hay tarjetas de crédito a mi nombre con casi 5 millones de pesos de deuda? Daniel se puso pálido. Tomó los papeles con manos temblorosas. Papá, yo puedo explicarlo. Explícame entonces. Explícame cómo permitiste que sacaran tarjetas a mi nombre sin mi permiso. Explícame en qué gastaron casi 5 millones de pesos. Fernanda necesitaba muebles para la casa, murmuró Daniel, y ropa, y su coche se descompuso. Necesitábamos otro. Las bodas de sus hermanas, los viajes. Papá, todo esto es para la familia. Para la familia. Sentí que la sangre me hervía. ¿Y yo qué soy? Un cajero automático. Les di 18,500,000 pesos para comprar esta casa. Vendí mi propio hogar. Gasté los ahorros de toda mi vida. ¿Y ahora me endeudaron con casi 5 millones de pesos más? Íbamos a pagarlo, dijo Daniel, pero su voz sonaba hueca, sin convicción. ¿Con qué? ¿Con qué lo iban a pagar si ni siquiera pueden pagar la luz a tiempo? Si están gastando en restaurantes caros y viajes mientras yo como frijoles fríos en mi cuarto. En ese momento entró Fernanda. Nos vio a los dos y entendió inmediatamente lo que pasaba. Veo que encontró los estados de cuenta, dijo con una calma escalofriante. Bueno, don Roberto, usted vivía aquí gratis. Considérelo como su renta. ¿Mi renta? No podía creer lo que escuchaba. Yo pagué esta casa. Cada peso de esta propiedad salió de mi bolsillo. Usted le dio ese dinero a Daniel, respondió Fernanda cruzándose de brazos. Fue un regalo. No puede ahora venir a reclamarlo como si fuera un préstamo. Y las tarjetas eran una forma de compensar todos los gastos que usted genera viviendo aquí. Agua, luz, comida. Todo eso cuesta dinero. Me dan sobras frías. Me tienen en un cuarto sin baño. Me echan de la sala cuando hay visitas. Porque es lo que merece alguien que no aporta nada a esta casa. Espetó Fernanda. Y ya no había ni rastro de la dulzura fingida. Usted ya cumplió su función, don Roberto. Nos dio el dinero que necesitábamos. Ahora solo es una carga. Un viejo que ocupa espacio y recursos. Miré a mi hijo, esperando que dijera algo, que me defendiera, que le dijera a su esposa que estaba completamente fuera de lugar. Pero Daniel solo estaba ahí parado, mirando el piso, con una botella de whisky medio vacía en la mesa a su lado. Daniel,
¿Vas a permitir que tu esposa me hable así? Mi hijo levantó la vista. Sus ojos estaban rojos. No sabía si de alcohol o de lágrimas contenidas. Papá, tal vez sería mejor si... No terminó la frase, pero no necesitaba hacerlo. En ese momento supe que mi hijo, el niño que había criado con Clara durante 30 años, el muchacho que me abrazaba cada domingo después de las comidas familiares, ese Daniel, había desaparecido. En su lugar quedaba este hombre débil, manipulado, roto. Pero la humillación máxima, la que finalmente me quebró, llegó 3 semanas después de esa confrontación. Yo había decidido buscar trabajo. A mis 65 años necesitaba conseguir dinero para pagar esas deudas que habían contraído a mi nombre. Encontré empleo de medio tiempo en una ferretería del barrio. El dueño, don Ramiro, había sido mi amigo durante años. Me contrató por compasión más que por necesidad. Llegaba a casa cansado cada tarde, con los pies hinchados y la espalda adolorida, pero al menos tenía un ingreso pequeño. Una noche llegué del trabajo y encontré la puerta del frente cerrada con llave. Toqué varias veces. Finalmente Daniel abrió. Estaba completamente borracho, tambaleándose, con los ojos vidriosos. «¿Qué quieres?», me preguntó con voz pastosa. «Daniel, vivo aquí. Déjame pasar». «No», dijo, bloqueando la entrada con su cuerpo. «Ya no. ¿Qué estás diciendo?». Fernanda apareció detrás de él. Su rostro era una máscara de triunfo. «Ya no vives aquí, don Roberto. Empacamos sus cosas. Están en esas 2 maletas». Señaló 2 maletas viejas en el porche. «Es hora de que encuentre su propio lugar. No pueden echarme. Esta es mi casa». «No lo es», dijo Fernanda con frialdad. «Esta casa está a nombre de Daniel, y nosotros decidimos quién vive aquí y quién no. Usted ya fue suficiente problema. Las deudas que tanto reclama las pagará trabajando en su ferretería. Nosotros ya no queremos verlo». «Daniel», supliqué mirando a mi hijo. «Por favor, hijo, no me hagas esto. Vendí mi casa por ti. Te di 18, 500, 1000 pesos. Todo lo que tenía en el mundo. No me dejes en la calle». Daniel me miró, y por un segundo vi un destello del hijo que había conocido. Pero entonces Fernanda le puso una mano en el hombro, y ese destello desapareció. «Ya cumpliste tu función», gritó Daniel de repente, con una violencia que nunca había visto en él. «Nos diste tu dinero. Eso fue lo único que serviste para algo. Ahora lárgate de mi casa. No quiero verte más. Desaparece de nuestras vidas». Y me cerró la puerta en la cara. Me quedé ahí parado en el porche, mirando esas 2 maletas que contenían todo lo que me quedaba en el mundo. 65 años de vida reducidos a 2 maletas viejas. La casa que había pagado con cada peso de mis ahorros, ahora tenía la puerta cerrada para mí. Tomé las maletas con manos temblorosas y caminé hacia la calle. Era una noche fría. No tenía a dónde ir. No tenía familia excepto el hijo que acababa de rechazarme. Los ahorros que me quedaban, después de pagar parte de esas deudas fraudulentas, apenas alcanzaban para rentar un cuarto pequeño. Mientras caminaba por esa calle con mis 2 maletas, con las luces de mi antigua casa encendiéndose a mis espaldas, lloré. Lloré por mi esposa Clara, que había muerto sin ver en qué se había convertido nuestro hijo. Lloré por los 18, 500, 1000 pesos que nunca recuperaría. Lloré por mi dignidad, mi hogar y mi familia. Pero en medio de esas lágrimas, en medio de ese dolor que me partía el pecho, algo más empezó a germinar, algo oscuro y frío, una decisión que cambiaría todo. Porque si mi hijo pensaba que yo era solo un viejo débil que se rendiría y desaparecería callado, estaba completamente equivocado. Iba a descubrir que había cometido el error más grande de su vida al tratarme así. Y cuando finalmente entendiera lo que había hecho, ya sería demasiado tarde para dar marcha atrás. Caminé durante 2 horas esa noche con mis maletas, hasta que don Ramiro, el dueño de la ferretería donde trabajaba, me vio sentado en una banca del parque con la cabeza entre las manos. Me llevó a su casa, me dio café caliente, y cuando le conté lo que había pasado, negó con la cabeza tristemente. «Roberto, tu hijo no está bien. Cualquiera puede verlo. Pero tú tampoco puedes quedarte en la calle», me dijo. «Conozco un edificio de departamentos económicos a 3 cuadras de aquí.
El dueño me debe un favor. Puedo conseguirte un cuarto pequeño por 800 pesos al mes. Y así empezó mi nueva vida. Un cuarto de 4 metros por 4 metros en un edificio viejo. Una cama, una mesa pequeña, un baño compartido al final del pasillo. Las paredes eran tan delgadas que podía escuchar las conversaciones de los vecinos, pero era mío. Nadie podía echarme de ahí mientras pagara la renta. Trabajaba de lunes a sábado en la ferretería. Don Ramiro me pagaba 500 pesos a la semana. Con ese dinero pagaba mi renta, comida básica y las cuotas mínimas de esas malditas tarjetas de crédito que Daniel y Fernanda habían sacado a mi nombre. Cada mes apenas sobrevivía. Durante los primeros 6 meses, esperé que Daniel me llamara, que se disculpara, que me dijera que había cometido un error. Mi teléfono nunca sonó. Yo tampoco lo llamé. Algo había cambiado dentro de mí esa noche en el porche. El padre amoroso que había sido durante 65 años había muerto junto con mi dignidad. En su lugar había quedado un hombre más duro, más frío. Un hombre que había aprendido que el amor incondicional solo te convierte en una víctima. Pasaron los meses, luego el primer año, después el segundo. Seguía trabajando en la ferretería, pagando deudas que no había contraído, viviendo en ese cuarto diminuto, pero algo más estaba pasando. Yo estaba ahorrando cada peso que me sobraba. No mucho, apenas 801 pesos al mes, pero se iba acumulando. Y pensaba mucho durante esas noches solitarias en mi cuarto. Pensaba en la casa que había pagado, en los 500, 1000 pesos que había entregado, en las humillaciones, en la puerta cerrada en mi cara. Al cumplirse 3 años de mi expulsión, sucedió algo que cambió todo. Estaba organizando el inventario de la ferretería cuando entró una mujer elegante de unos 40 años. Traje formal, maletín de cuero, porte profesional. «Disculpe, ¿es usted Roberto Méndez?», me preguntó. «Sí, ¿en qué puedo ayudarla?». «Mi nombre es Lucía Vargas. Soy abogada especializada en derecho familiar y fraude financiero». Sacó una tarjeta de su maletín. Don Ramiro me dio su nombre. Me contó su situación. ¿Podríamos hablar? Me llevó a una cafetería cercana. Durante 2 horas, le conté toda mi historia. Ella tomaba notas meticulosamente en su tablet. «Don Roberto, lo que le hicieron es fraude», dijo finalmente, mirándome directamente a los ojos. «Sacar tarjetas de crédito a nombre de otra persona sin su consentimiento es un delito federal. Podríamos presentar cargos criminales». «No quiero meter a mi hijo a la cárcel», respondí inmediatamente. «Entiendo, pero hay otras opciones». Lucía se inclinó hacia adelante. «Usted entregó 500,000 pesos para la compra de esa casa. ¿Tiene algún documento que lo demuestre?» «Tengo los comprobantes de la venta de mi casa, los retiros bancarios, los depósitos a la cuenta de Daniel». «Perfecto. Legalmente ese dinero puede considerarse un préstamo familiar si no existe documento que especifique que fue una donación». «¿Firmó algún papel diciendo que el dinero era un regalo sin condiciones?» «No. Solo transferí el dinero. Daniel me prometió verbalmente que viviría con ellos, que me cuidarían». Lucía sonrió. No era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un depredador que acaba de encontrar una presa. «Don Roberto, con lo que me está contando, podemos hacer varias cosas. Primero, demandar por el fraude de las tarjetas de crédito. Eso obligaría a Daniel a pagar las deudas o enfrentar cargos criminales. Segundo, demandar la devolución del préstamo de 18,500 pesos más intereses. Con 5 años acumulados, estaríamos hablando de aproximadamente 25,700 pesos. Tercero, si ellos no pueden pagar, podríamos forzar la venta de la propiedad para recuperar su dinero». Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Realmente podríamos hacer eso? Absolutamente. Y hay más. Lucía sacó más papeles de su maletín. Don Ramiro me autorizó a ofrecerle mis servicios pro bono, sin costo inicial. Solo cobraría un porcentaje si recuperamos el dinero. ¿Le interesa? Pensé en mi hijo, en el Daniel que había sido, en las comidas dominicales con Clara, en los abrazos,
en el niño que me decía, te quiero, papá, cada noche antes de dormir. Luego pensé en el hombre que me había cerrado la puerta en la cara, en Fernanda llamándome carga inútil, en las comidas frías, en el cuarto sin baño, en las deudas fraudulentas, en 5 años viviendo en un cuarto de 4 por 4 metros, mientras ellos disfrutaban de la casa que yo había pagado. Hagámoslo, dije con voz firme. Quiero recuperar mi dinero. Lucía extendió su mano. Va a necesitar paciencia. Este proceso puede tomar tiempo, pero le prometo que vamos a pelear hasta el final. Los siguientes 2 años fueron de preparación silenciosa. Lucía reunió cada documento, cada comprobante, cada estado de cuenta. Consiguió testimonios de vecinos que habían visto mi expulsión, de don Ramiro que podía testificar sobre mi estado cuando me encontró en el parque, del dueño de mi edificio que confirmaba las condiciones precarias en las que vivía. Durante todo ese tiempo, Daniel nunca me llamó, ni una sola vez en 5 años, ni en mi cumpleaños, ni en Navidad, ni en el aniversario de la muerte de Clara. Nada. Para él yo había dejado de existir, y eso facilitó lo que tenía que hacer. Al cumplirse exactamente 5 años de mi expulsión, Lucía me llamó a mi celular. Don Roberto, está listo. Tenemos todo lo que necesitamos. Mañana presentamos la demanda. ¿Está seguro de que quiere proceder? Me senté en el borde de mi cama en ese cuarto diminuto. Miré a mi alrededor. 5 años de mi vida en este lugar. 5 años trabajando como un esclavo para pagar deudas que no contraté. 5 años de silencio absoluto de mi único hijo. Estoy seguro, respondí. Proceda. La demanda se presentó un lunes por la mañana. Lucía me explicó que Daniel y Fernanda recibirían la notificación por correo certificado en 2 o 3 días. El miércoles por la tarde, mi teléfono sonó. Era un número que reconocí inmediatamente aunque lo había borrado de mis contactos años atrás. Daniel. Dejé que sonara 5 veces antes de contestar. «Hola, papá. ¿Qué demonios es esto?» La voz de Daniel sonaba desesperada, histérica. «Acabo de recibir una demanda. Dicen que nos van a quitar la casa». «Ah, ¿recibiste la notificación?», respondí con una calma que yo mismo me sorprendí de tener. «Qué bueno que el correo funcionó. Papá, esto es una locura. No puedes demandarnos. Somos familia». «¿Familia?», solté una risa amarga. «Daniel, hace 5 años me cerraste la puerta en la cara. Me dijiste que ya había cumplido mi función, que me largara de tu casa. ¿Y ahora vienes a hablarme de familia?» «Papá, yo estaba borracho esa noche. No hablaba en serio. 5 años, Daniel. 5 años sin una llamada, sin un mensaje, sin preguntar siquiera si estaba vivo o muerto. Y ahora que te demando, ¿de repente soy tu padre otra vez? No podemos pagar 25, 700, 1000 pesos», gritó Daniel. «Vamos a perder la casa. Esa casa la pagué yo con 18, 500, 1000 pesos. Vendí mi casa para dártela. Gasté los ahorros de 42 años de trabajo. Y tú y tu esposa me trataron como basura. Así que sí, Daniel, van a perder la casa, porque nunca fue tuya. Siempre fue mía. Papá, por favor». Ahora Daniel estaba llorando. «Dame tiempo. Podemos arreglar esto. Puedes volver a la casa. Te daremos la habitación grande. Todo volverá a ser como antes». «¿Como antes?». Mi voz se endureció. «¿Antes de qué, Daniel? Antes de que me hicieras comer sobras frías. Antes de que me mudaran a un cuarto sin baño. Antes de que sacaran tarjetas de crédito a mi nombre por casi 5 millones de pesos. Antes de que me echaran a la calle. ¿Cuál antes exactamente?» «Fue Fernanda», empezó a decir Daniel. «No», lo interrumpí. «No le eches la culpa solo a ella. Tú estabas ahí. Cada vez que ella me humillaba, tú estabas ahí mirando. Cada vez que me servía comida fría, tú comías caliente a su lado. Cuando me echaron de la sala, tú no dijiste nada. Cuando me cerraste la puerta en la cara, fuiste tú quien lo hizo. Así que no, Daniel. Esto no fue solo Fernanda. Fuiste tú también». Se hizo un silencio largo del otro lado de la línea. Podía escuchar a Daniel respirando entrecortadamente, probablemente llorando. «¿Qué quieres que haga?», preguntó finalmente con voz quebrada. «Lo que dice la demanda».
Quiero mi dinero de vuelta, los 18,500. 0 pesos que te presté más los intereses acumulados. En total, 25, 700, 1,000 pesos. Y quiero que me paguen las deudas de las tarjetas de crédito fraudulentas. Otros 4, 697, 0 pesos. Gran total, 30, 397, 0 pesos. No tenemos ese dinero. Entonces vendan la casa. Según las valuaciones recientes, esa propiedad ahora vale aproximadamente 32,500 pesos. Véndenla, páguenme lo que me deben, y todavía les sobrarían unos 2 millones para empezar de nuevo en otro lugar. Esa es nuestra casa. Aquí vivo con mi esposa. No puedes hacernos esto. Sí puedo, respondí con voz de hielo. Y lo voy a hacer. Tienes 60 días para responder a la demanda, Daniel. Te sugiero que consigas un buen abogado. Nos vemos en la corte. Y colgué. Mi teléfono empezó a sonar inmediatamente. Daniel llamaba una y otra vez. Después apareció Fernanda. 5 llamadas seguidas. 10, 15. Mensajes de texto comenzaron a llegar. Primero de Daniel. Papá, por favor, contesta. Necesitamos hablar. Esto es un malentendido. Podemos arreglar todo. Luego de Fernanda. Don Roberto, sea razonable. Esto es ridículo. Vamos a pelear esto en corte. Usted no va a ganar. Ignoré cada mensaje, cada llamada. Bloqueé sus números. 2 días después, Lucía me llamó riéndose. Don Roberto, el abogado de su hijo me contactó. Quieren negociar. ¿Qué ofrecen? Pagarle 80 de pesos en pagos mensuales durante 10 años. Y que usted retire la demanda. No, eso imaginé. Les dije que nuestra oferta no es negociable. O pagan los 30, 397, solos pesos completos, o forzamos la venta de la casa. Perfecto. Durante las siguientes semanas, las llamadas y mensajes continuaron. Ahora también llamaba gente que decía ser amiga de Daniel. Familiares lejanos que no había visto en décadas de repente aparecían, pidiéndome que reconsiderara, que perdonara, que pensara en la familia. Don Roberto, soy la tía Marta. Hace años que no hablábamos, pero supe de la situación con Daniel. Mire, sé que tuvo problemas con él, pero ¿realmente quiere dejar a su hijo sin casa? Tía Marta, respondí con frialdad. Cuando Daniel me echó a la calle hace 5 años, ¿dónde estaba usted? ¿Cuándo me llamó para preguntarme si tenía un lugar donde dormir? ¿Cuándo me ofreció ayuda? Bueno, yo no sabía. Exacto. No sabía porque no le importaba. Pero ahora que Daniel está en problemas, de repente todos se acuerdan de la familia. La respuesta es no. La demanda sigue adelante. Y colgué. Cada llamada rechazada, cada mensaje ignorado, cada súplica denegada me hacía sentir más fuerte. Durante 5 años había sido la víctima, el viejo patético que había sido engañado y usado. Pero ahora yo tenía el poder. Ahora ellos eran los que suplicaban, los que lloraban, los que no podían dormir de noche preocupándose por su futuro. Y yo dormía profundamente por primera vez en 5 años. 3 semanas después de presentar la demanda, recibí otra llamada de un número desconocido. Esta vez contesté. ¿Don Roberto? Era una voz de mujer que no reconocí. ¿Quién habla? Soy Patricia, la mamá de Fernanda. Mire, necesitamos hablar. Mi hija está desesperada. Daniel está bebiendo más que nunca. Por favor, tiene que retirar esa demanda. No, ni siquiera va a escuchar lo que tengo que decir. No hay nada que decir, señora. Su hija y mi hijo me robaron, me humillaron y me echaron a la calle. Ahora van a pagar las consecuencias. Pero don Roberto, piense en el futuro. Si les quita la casa, ¿dónde van a vivir? Esa no es mi preocupación. Yo viví 5 años en un cuarto de 4 por 4 metros, trabajando a mis 65 años para pagar deudas que ellos contrajeron fraudulentamente a mi nombre. Ellos son jóvenes. Pueden empezar de nuevo. Yo lo hice a una edad mucho mayor. Usted es un hombre cruel, dijo Patricia con voz temblorosa. No, señora, respondí con calma absoluta. Yo soy un hombre que finalmente se cansó de ser víctima. Hay una gran diferencia. Y colgué. Al mes de la demanda, Lucía me informó que Daniel y Fernanda habían contratado a un bufete caro. Estaban peleando la demanda con todo lo que tenían.
Van a argumentar que el dinero fue un regalo, no un préstamo, explicó Lucía. Y van a decir que las tarjetas de crédito las autorizó usted verbalmente. Pero tenemos pruebas de que nunca autoricé esas tarjetas. Lo sé, y el juez lo va a ver. Don Roberto, ellos van a perder. Es solo cuestión de tiempo. Y tenía razón. Porque lo que Daniel y Fernanda no sabían era que durante esos 5 años, yo no solo había estado ahorrando y juntando documentos, también había estado grabando. Cada llamada amenazante, cada mensaje cruel, todo lo tenía documentado y respaldado. Y cuando llegara el momento del juicio, el juez iba a escuchar exactamente qué clase de personas eran mi hijo y mi nuera. Iban a escuchar cómo habían usado y desechado a un anciano que les había dado todo. Y entonces tomarían una decisión que cambiaría todo para siempre. Pero antes de que llegáramos a ese punto, algo iba a pasar. Algo que yo no esperaba, algo que iba a romper por completo a mi hijo y revelar una verdad que lo cambiaría todo. Porque mientras Daniel y Fernanda peleaban desesperadamente por mantener la casa que yo había pagado, otra bomba estaba a punto de explotar, una bomba que ni siquiera yo había planeado, pero que iba a ser la venganza más dulce de todas. La bomba que mencioné explotó exactamente 6 semanas después de presentar la demanda. Yo estaba en la ferretería organizando cajas cuando mi teléfono sonó. Era Lucía, mi abogada, y su voz sonaba urgente. Don Roberto, necesita venir a mi oficina. Ahora. Acaba de pasar algo que tiene que ver. Llegué a su oficina 20 minutos después. Lucía tenía su laptop abierta con una expresión que no podía descifrar. ¿Preocupación? ¿Satisfacción? Era una mezcla extraña. Siéntese, me dijo, señalando la silla frente a su escritorio. Acabo de recibir una llamada del abogado de Daniel. Fernanda lo abandonó. Me quedé mirándola sin entender que su nuera desapareció hace 3 días. Se llevó todas sus cosas, vació la cuenta bancaria conjunta que tenía con Daniel, y se fue. Nadie sabe dónde está. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. ¿Cómo? Aparentemente había estado planeando esto desde que presentamos la demanda. Lucía giró su laptop hacia mí. En la pantalla había capturas de pantalla de conversaciones de WhatsApp. El abogado de Daniel me mandó esto. Son mensajes entre Fernanda y un hombre llamado Ricardo. Llevan casi 2 años teniendo una relación. Leí los mensajes con incredulidad. Fernanda hablándole a ese tal Ricardo sobre cómo Daniel era un borracho inútil. Cómo solo se había casado con él porque tenía acceso al dinero de su padre, cómo estaba esperando el momento perfecto para irse. Y luego vi el mensaje que lo explicaba todo. Ya me voy, mi amor. Saqué todo lo que pude de las cuentas. Daniel está tan perdido en el alcohol que ni se dio cuenta. Con la demanda del viejo, van a perder la casa de todos modos. Mejor me voy ahora con algo que quedarme, y terminar en la calle con ese perdedor. Dios mío, murmuré. Hay más, dijo Lucía, pasando a otro documento. Fernanda también se llevó joyas que valían aproximadamente 200,000 pesos, y tiene dinero de Daniel en efectivo. Según su abogado, ella le robó todo. Daniel está completamente quebrado ahora, no solo emocionalmente, literalmente no tiene ni para comer. Me recosté en la silla, procesando toda esta información. Fernanda había usado a mi hijo exactamente de la misma forma que me había usado a mí. La diferencia era que yo al menos tuve la dignidad de pelear. Daniel solo había sido su títere. El abogado de Daniel dice que su hijo está en muy mal estado, continuó Lucía, bebiendo sin parar. No ha ido a trabajar en 2 semanas. De hecho, lo despidieron ayer, y hay más. Los vecinos reportaron que la casa está en condiciones deplorables. Basura acumulada, olor terrible. Algunos están considerando llamar a las autoridades de salud. ¿Por qué me está contando todo esto?, pregunté. Porque el abogado de Daniel llamó para hacer una nueva oferta. Lucía me miró directamente a los ojos. Quiere que usted retire la demanda. Dice que Daniel está al borde del colapso mental, que si esto continúa, no responde por lo que pueda pasar. ¿Y qué ofrecen a cambio? Nada. No tienen nada que ofrecer. Solo están apelando a su compasión como padre. Me quedé en silencio durante largos minutos.
Pensé en el Daniel niño, en el muchacho que me abrazaba, en las comidas con Clara, pero también pensé en el hombre que me había cerrado la puerta, en los 5 años de abandono total, en las humillaciones. La demanda continúa, dije finalmente. ¿Está seguro? Don Roberto, legalmente podemos obligar la venta de la casa incluso si Daniel está en crisis, pero quiero que esté completamente seguro de esta decisión. Estoy seguro. Él tomó sus decisiones. Yo tomé las mías. Lucía asintió. Entendido, procederemos entonces. 3 días después, recibí una llamada que había estado esperando pero que también temía. Era don Julio, el vecino de al lado de la casa. Don Roberto, soy Julio, me recuerda, el vecino de su hijo. Claro, don Julio, ¿qué pasa? Mire, no sé si debería estar llamándolo, pero estoy preocupado por Daniel. Su esposa se fue hace como 3 semanas, y él no está bien, don Roberto. La casa huele terrible. Hay basura por todas partes en el jardín. Yo toco la puerta para ver si necesita algo, pero no abre. Solo grita que lo dejen en paz. Anoche lo escuché llorando. Gritos horribles como de alguien que está sufriendo muchísimo. Sentí un nudo en el estómago. ¿Ha llamado a alguien? ¿A la policía? No quería meterme sin antes hablar con usted. Sé que ustedes tuvieron problemas, pero es su hijo. Y honestamente, don Roberto, tengo miedo de que se haga daño, o que ya se lo haya hecho. Colgué el teléfono con manos temblorosas. Intenté continuar con mi día, pero no podía dejar de pensar en esa llamada, en Daniel gritando solo en esa casa, en la basura acumulándose, en el olor. Durante 2 días luché conmigo mismo. Una parte de mí decía que Daniel merecía todo lo que le estaba pasando, que había hecho su cama y ahora tenía que dormir en ella. Pero otra parte, esa parte que había sido padre durante 30 años, no podía dejar de preocuparse. Finalmente, una semana después de la llamada de don Julio, tomé una decisión. Llamaría a Daniel, solo para verificar que estuviera vivo. Nada más. Marqué su número. Sonó 8 veces antes de que contestara. ¿Hola? La voz de Daniel sonaba ronca, apagada, casi irreconocible. Daniel, soy yo, tu padre. Se hizo un silencio largo. Luego escuché algo que sonaba como un sollozo. ¿Papá? Sí, te estoy llamando porque tu vecino don Julio me llamó. Está preocupado por ti. Fernanda se fue, dijo Daniel con voz quebrada. Se llevó todo, papá. El dinero, las joyas, todo. Y ahora voy a perder la casa también por tu demanda. No tengo trabajo, no tengo nada, no tengo a nadie. Eso no es mi problema, Daniel. Lo sé, respondió, y su voz se quebró completamente. Lo sé, yo te traté como basura. Dejé que Fernanda te humillara. Te eché a la calle. Soy un monstruo. Soy exactamente lo que merezco. ¿Por qué lo hiciste? Pregunté sintiendo cómo mi propia voz se quebraba a pesar de mi intento por mantenerla firme. ¿Por qué dejaste que todo llegara tan lejos? Porque soy débil, lloró Daniel abiertamente ahora. Porque Fernanda me tenía controlado. Ella sabía exactamente cómo manipularme. Me hacía sentir que sin ella yo no era nada, que debía estar agradecido de que alguien como ella estuviera conmigo. Y el alcohol hacía todo más fácil de soportar. Cuando bebía no tenía que pensar en lo que te estábamos haciendo, en lo que me estaba convirtiendo. No me llames buscando lástima, dije con dureza. No después de 5 años. No lo hago, respondió Daniel. Solo quería que supieras la verdad, que no fui lo suficientemente hombre para defender a mi propio padre, que dejé que una mujer destruyera nuestra relación, que gasté tu dinero en tonterías mientras tú vivías en un cuarto miserable. Todo eso es verdad, y voy a vivir con eso el resto de mi vida. La demanda continúa, dije fríamente. Lo sé, y está bien. Merezco perderlo todo. Merezco estar solo. Merezco. Adiós, Daniel. Colgué antes de que pudiera terminar, pero mis manos temblaban, y esa noche no pude dormir. 2 semanas después, recibí otra llamada, esta vez de un hospital. ¿Señor Roberto Méndez? Sí, soy la enfermera Carla del Hospital General. Su hijo Daniel fue ingresado esta madrugada. Lo encontraron inconsciente en su casa. Intoxicación etílica severa. Está estable ahora.
pero el doctor dice que necesita hablar con un familiar. Llegué al hospital 1 hora después. Daniel estaba en una cama, conectado a sueros, con el rostro demacrado y ojeras profundas. Había perdido tanto peso que casi no lo reconocí. El doctor me llevó aparte. Su hijo tiene daño hepático severo por alcoholismo crónico, explicó con voz seria. Si continúa bebiendo al ritmo que lo estaba haciendo, no le doy más de 6 meses de vida. Necesita rehabilitación urgente. ¿Hay alguien que pueda cuidarlo? Miré hacia la habitación donde estaba Daniel, mi hijo, el niño que había aprendido a caminar agarrándose de mis dedos, el muchacho que lloraba cuando se le murió su perro y yo lo consolé, el hombre que me había cerrado la puerta en la cara. No, respondí. No hay nadie. El doctor me miró con sorpresa. Señor Méndez, su hijo está muy enfermo. Si no recibe ayuda. Lo sé, pero él tomó sus decisiones. Ahora tiene que vivir con las consecuencias. Me di la vuelta para irme. Di 3 pasos hacia la salida. Entonces escuché la voz de Daniel, débil desde la habitación. Papá, por favor, no te vayas. Me detuve, cerré los ojos, y por primera vez en 5 años, las lágrimas comenzaron a caer por mis mejillas, porque en ese momento enfrenté la decisión más difícil de mi vida. ¿Qué era más importante? Mi orgullo herido y mi búsqueda de justicia, o la vida de mi único hijo, sin importar lo que hubiera hecho. Me di la vuelta lentamente. Daniel me miraba desde la cama con ojos suplicantes. Ya no era el hombre arrogante que me había humillado. Era un niño asustado, solo y destrozado. Por favor, susurró Daniel, no pido que me perdones. Solo no me dejes morir solo. Por favor. Me acerqué a la cama. Me senté en la silla junto a él, y miré a ese hombre destrozado que era mi hijo. Voy a hacerte una oferta, Daniel, dije con voz firme. Una sola vez. La tomas o la dejas, y no habrá segunda oportunidad. Lo que sea, dijo Daniel. Lo que sea, papá. Te voy a ayudar a entrar en rehabilitación. Voy a pagar el tratamiento. Vamos a vender la casa y usar ese dinero para tu recuperación y para saldar tus deudas. Pero hay condiciones. Primero, vas a rehabilitación y te comprometes a estar sobrio. Segundo, cuando salgas, vas a trabajar honestamente y vas a reconstruir tu vida desde cero. Tercero, nunca volveremos a tener la relación que teníamos antes. Yo te ayudaré porque eres mi hijo, pero no voy a olvidar lo que me hiciste. ¿Entiendes? Daniel asintió, llorando. Entiendo. Gracias, papá. Gracias. Pero mientras lo miraba ahí en esa cama de hospital, destrozado y solo, yo sabía que las cosas nunca volverían a ser iguales. Podía ayudarlo a sobrevivir, pero la confianza, el amor incondicional, la relación padre-hijo que habíamos tenido, eso estaba muerto. Y ambos tendríamos que aprender a vivir con esa pérdida, porque algunas heridas nunca sanan completamente, sin importar cuánto tiempo pase o cuánto perdón intentes dar. Daniel entró a rehabilitación 1 semana después de salir del hospital. Yo pagué los primeros 3 meses con dinero que había ahorrado trabajando en la ferretería, más un préstamo que don Ramiro me dio sin intereses. Era un centro modesto pero profesional en las afueras de la ciudad. El tratamiento completo duraría 6 meses. Mientras tanto, procedí con la venta de la casa. Contacté a Lucía para modificar la demanda. Quiero retirar los cargos criminales por fraude, le dije. Pero mantengo la demanda por el dinero. Necesito forzar la venta de la propiedad para recuperar mi inversión y pagar el tratamiento de Daniel. ¿Estás seguro?, preguntó Lucía. ¿Con los cargos por fraude podríamos conseguir más compensación? Estoy seguro. No quiero destruir completamente a mi hijo. Solo quiero lo que es justo. La casa se puso en venta por 32,500,000 pesos. Debido a su excelente ubicación y tamaño, encontramos comprador en menos de 2 meses. Una familia joven con 3 hijos que vio en esa propiedad exactamente lo que yo había visto años atrás. Un hogar donde construir recuerdos. De los 32,500,000 pesos de la venta, después de pagar al abogado de Daniel, las deudas pendientes de servicios y los impuestos, quedaron 30,800,000 pesos limpios. Tomé mis 18,500,000 pesos originales más los intereses acumulados de 5 años. En total,
25. 700. 0 pesos como establecía la demanda original. De lo que quedó, 2. 900. 1000 pesos fueron para pagar las deudas de las tarjetas de crédito fraudulentas. El resto, aproximadamente 200. 1000 pesos, lo puse en una cuenta de fideicomiso para Daniel. Dinero que solo podría tocar una vez que completara exitosamente el programa de rehabilitación y demostrara 6 meses de sobriedad. Visité a Daniel en rehabilitación cada 2 semanas. Eran visitas cortas, incómodas. Nos sentábamos en el jardín del centro, y él me contaba sobre su terapia, sobre los pasos de su recuperación, sobre las cosas que estaba aprendiendo de sí mismo. El terapeuta dice que yo usaba el alcohol para esconder mi culpa, me dijo Daniel en una de esas visitas, 3 meses después de haber ingresado. Se veía mejor físicamente. Había recuperado algo de peso. Sus ojos ya no tenían ese brillo muerto. Culpa por haberte tratado tan mal. Culpa por ser tan débil con Fernanda. Cada vez que te veía comiendo solo en la cocina, cada vez que Fernanda te humillaba y yo no decía nada, sentía que me moría por dentro. Así que bebía para no sentir. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora estoy aprendiendo a vivir con esa culpa sin ahogarla. A aceptar que fui un mal hijo, que tomé decisiones terribles, que lastimé a la persona que más me amó en este mundo. Daniel me miró con ojos llenos de lágrimas. El terapeuta dice que tal vez nunca me perdones completamente. Y lo entiendo. No espero tu perdón, papá. Solo espero, no sé, poder ser mejor de lo que fui. No respondí. Solo asentí, porque él tenía razón. No sabía si alguna vez podría perdonarlo completamente. Al 4.º mes de tratamiento, Daniel me preguntó por Fernanda. ¿Supiste algo de ella? No, y espero nunca saber, respondí. Pero Lucía me dijo que su abogado logró rastrear parte del dinero que se llevó. Está en proceso de recuperación legal, pero va a tomar tiempo. No quiero ese dinero de vuelta, dijo Daniel firmemente. Si lo recuperan, úsalo para pagar más de lo que te debo, o dónalo. No quiero nada que venga de ella. Fue en ese momento que vi un destello del hombre en que Daniel podría convertirse. Un hombre que finalmente estaba tomando responsabilidad. Los 6 meses de rehabilitación terminaron un martes de noviembre. Yo fui a recoger a Daniel. Salió con una mochila pequeña que contenía sus pocas pertenencias y un certificado de finalización del programa. ¿Y ahora qué?, me preguntó cuando subimos a mi auto viejo. Ahora te vas a vivir a un departamento pequeño que renté para ti, le dije. Está a 20 minutos de donde yo vivo. Una habitación, cocina pequeña, baño, modesto pero limpio. La renta está pagada por 3 meses. Después de eso, tendrás que pagarla tú mismo. ¿Conseguiste trabajo para mí? No, eso lo tienes que hacer tú. Yo te di una segunda oportunidad, Daniel. Pero reconstruir tu vida es tu responsabilidad. El departamento era similar al mío. Pequeño, sencillo, en un edificio viejo pero bien mantenido. Ayudé a Daniel a instalarse. No teníamos muebles, así que compramos lo básico en una tienda de segunda mano. Una cama, una mesa, 2 sillas, algunos utensilios de cocina. Es perfecto, dijo Daniel, mirando alrededor de su nuevo hogar. Mejor de lo que merezco. Durante las siguientes semanas, Daniel buscó trabajo. Fue difícil. Su historial laboral mostraba el despido. Su récord tenía problemas por las deudas impagas, pero finalmente, don Ramiro lo contrató en la ferretería. Trabajo de carga, organizando inventario, atendiendo clientes. Salario mínimo. Daniel lo aceptó sin quejas. Empezamos a vernos ocasionalmente. No como antes, con las cenas dominicales y los abrazos. Más bien como 2 conocidos que compartían un café una vez al mes. Conversaciones superficiales sobre el trabajo, el clima, noticias generales. Nunca hablábamos del pasado. Esa herida todavía estaba demasiado fresca. Pero lentamente, muy lentamente, algo empezó a cambiar. Un día, 6 meses después de que Daniel saliera de rehabilitación, llegué a mi departamento y encontré una bolsa colgando en mi puerta. Dentro había comida. Pollo rostizado, arroz, frijoles, tortillas frescas, y una nota escrita a mano. Papá, sé que no puedo recuperar los años perdidos, pero quiero intentar hacer pequeñas cosas bien.
Esta comida es para ti, yo la cociné. Espero que te guste. Daniel. La semana siguiente, otra bolsa. Y la siguiente, y la siguiente. Daniel cocinaba para mí cada semana, dejando la comida en mi puerta. A veces incluía notas, otras veces solo la comida. Yo nunca le agradecía directamente, pero siempre me la comía, y estaba buena. Al año de su salida de rehabilitación, Daniel fue promovido a supervisor en la ferretería. Don Ramiro me lo contó con orgullo. Tu hijo es buen trabajador, Roberto. Llega temprano, se va tarde, nunca se queja. Los clientes lo quieren. Está haciendo las cosas bien. Me alegra saberlo, respondí. Y era verdad. 2 meses después, Daniel me invitó a cenar en su departamento. Era la primera vez que aceptaba una invitación suya desde aquella noche terrible en el porche 5 años atrás. Su departamento estaba limpio, organizado. Había comprado muebles mejores con su salario. Había fotos en las paredes. Fotos viejas de cuando yo, Clara y él éramos una familia feliz. Me sorprendió verlas ahí. Las encontré entre las cosas que pude rescatar de la casa antes de venderla, explicó Daniel cuando notó que las miraba. Quería tenerlas, para recordar quién era yo antes de perderme, y quién quiero volver a ser. Cenamos en silencio incómodo al principio, pero luego Daniel empezó a hablar. Voy a reuniones de Alcohólicos Anónimos 3 veces por semana. Llevo 1 año y 2 meses sobrio. Tengo un patrocinador que me ayuda cuando siento que voy a recaer. Estoy ahorrando dinero. Por primera vez en mi vida adulta, tengo ahorros, papá. 47,00 pesos. No es mucho, pero es mío. Ganado honestamente. Eso es bueno, dije. Y estoy yendo a terapia todavía, 1 vez por semana. El terapeuta me está ayudando a entender por qué permití que Fernanda me controlara tanto. ¿Por qué necesitaba su aprobación? ¿Por qué traicioné a mi propio padre? Se quedó callado por un momento, jugando con su comida. ¿Sabes qué fue lo peor de todo, papá?, preguntó finalmente. No fue perder la casa, no fue el alcoholismo, no fue siquiera que Fernanda me dejara. Lo peor fue darme cuenta de que me había convertido en alguien que mi propia madre habría despreciado. Mamá nos enseñó sobre familia, sobre lealtad, sobre amor. Y yo pisoteé todo eso. Traicioné su memoria tanto como te traicioné a ti. Sentí un nudo en la garganta. Era la primera vez que Daniel mencionaba a Clara desde todo esto. Tu madre te amaba mucho, dije con voz ronca. Lo sé. Y a veces, en las noches, pienso en lo decepcionada que estaría de mí, de las decisiones que tomé, de cómo te traté después de que ella murió. Daniel se limpió las lágrimas con la mano. No espero que me perdones, papá, pero quiero que sepas que cada día trato de ser el hijo que mamá habría querido que fuera, el hijo que tú mereces. Nos quedamos en silencio durante largos minutos. Luego me levanté. Tengo que irme, trabajo mañana temprano. Daniel asintió, claramente decepcionado pero tratando de no mostrarlo. Gracias por venir, papá. Significa mucho para mí. Me detuve en la puerta. Sin voltearme dije, la cena estuvo buena. Tu madre te habría enseñado mejor, pero estuvo buena. Escuché a Daniel soltar algo entre risa y llanto detrás de mí. Después de esa cena, nuestras reuniones se volvieron más frecuentes. 1 vez al mes, luego cada 3 semanas. Nunca recuperamos lo que habíamos perdido. La confianza absoluta, el amor incondicional, la relación padre-hijo sin fisuras. Eso estaba muerto y enterrado. Pero construimos algo nuevo, algo más cauteloso, más frágil, pero tal vez más honesto. Una relación basada en acciones, no en promesas. En presente, no en pasado. Y así, 2 años después de aquel día terrible en el hospital cuando Daniel casi murió, nos encontramos en un lugar extraño. No éramos la familia que habíamos sido, pero éramos algo. 2 hombres que habían pasado por el infierno, que se habían lastimado profundamente, pero que habían decidido no dejar que ese dolor fuera el final de su historia. Era un nuevo comienzo frágil, incierto, pero era nuestro, y por ahora, eso tenía que ser suficiente. Han pasado 8 años desde aquella llamada desesperada de Daniel que me hizo volver a esa casa después de tanto tiempo. 8 años desde que don Julio me detuvo en la acera diciéndome,
que llamara a la policía. 8 años desde que descubrí a mi hijo destruido, solo y al borde de la muerte en esa propiedad que yo había pagado con mis ahorros de toda una vida. Hoy tengo 75 años. Ya no trabajo en la ferretería. Don Ramiro me jubiló con una pequeña pensión que complementa mis ingresos. Vivo en un departamento mejor ahora, de 2 habitaciones, en un edificio más nuevo. Lo compré con parte del dinero que recuperé de la venta de la casa. No es lujoso, pero es mío, verdaderamente mío. Daniel tiene 46 años ahora. Sigue trabajando en la ferretería, pero ascendió a gerente hace 2 años. Ganó suficiente para comprar un departamento pequeño propio. Sigue sobrio. 8 años sin una gota de alcohol. Va a sus reuniones religiosamente. Tiene amigos en el programa que lo apoyan. Incluso está saliendo con alguien, una mujer llamada Elena que también está en recuperación. Es amable, trabajadora, nada parecida a Fernanda. Nos vemos cada 2 semanas. A veces cenamos en su departamento, a veces en el mío. Ya no es incómodo. Hablamos de trabajo, de sus planes, de la vida. A veces, no muy seguido, hablamos de Clara, de los buenos tiempos. Nunca hablamos de Fernanda. Ese capítulo está cerrado para siempre. ¿Lo perdoné completamente? No. Sería mentira decir que sí. Hay una parte de mí que nunca olvidará la puerta cerrada en mi cara, las comidas frías, el cuarto sin baño, los 5 años de silencio absoluto. Esas heridas dejaron cicatrices que nunca desaparecerán. Pero aprendí algo importante en estos años. El perdón no significa olvidar, no significa pretender que nada pasó. El perdón real significa decidir que no vas a dejar que el dolor del pasado envenene tu presente. Significa construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que se destruyó. Daniel y yo no tenemos la relación que teníamos antes, pero tenemos una relación. Y eso es más de lo que pensé que tendríamos cuando estaba parado en ese hospital viendo a mi hijo conectado a sueros, destrozado y solo. Lo que aprendí de todo esto es que el amor de familia no significa dejarte pisotear, significa establecer límites, significa exigir respeto, significa saber cuándo pelear y cuándo tender una mano, pero sobre todo, significa saber que salvar a alguien que se está ahogando solo es posible si primero te has salvado a ti mismo. Yo pasé 5 años reconstruyéndome, trabajando, ahorrando, recuperando mi dignidad. Y solo entonces, solo cuando yo estaba de pie sobre tierra firme, pude extender la mano para ayudar a mi hijo a salir de su propio infierno. Si hubiera cedido cuando Daniel me echó, si hubiera aceptado las migajas que me ofrecían, si hubiera perdonado sin exigir cambio real, ambos estaríamos muertos ahora. Él literalmente por el alcohol, yo figurativamente destruido por dentro, sin dignidad ni amor propio. A veces la gente me pregunta si me arrepiento de haber demandado a mi hijo, si me arrepiento de haberlo forzado a perder la casa. Mi respuesta siempre es la misma: no, porque esa demanda no fue venganza, fue justicia, y más importante, fue el golpe de realidad que Daniel necesitaba para finalmente tocar fondo y comenzar su verdadera recuperación. ¿Valdría la pena hacerlo todo de nuevo sabiendo cómo terminaría? Honestamente, no lo sé. Los 18, 500, 1000 pesos que recuperé no devolvieron los años perdidos. El dinero no sanó las heridas emocionales, pero me dio algo que había perdido: mi dignidad, mi valor propio, la certeza de que merecía mejor trato. Y le dio a Daniel algo también: la oportunidad de convertirse en un hombre mejor, de enfrentar sus demonios, de aprender que las acciones tienen consecuencias, pero también que nunca es demasiado tarde para cambiar si realmente quieres hacerlo. Si estás viendo esto y estás pasando por algo similar con tu familia, déjame decirte esto: ama, pero no te dejes destruir por ese amor. Perdona, pero no olvides. Ayuda, pero solo cuando la otra persona esté genuinamente lista para cambiar. Y sobre todo, recuerda que cuidar de ti mismo no es egoísmo, es supervivencia, porque al final del día, la única persona que definitivamente estará contigo hasta el final eres tú mismo, y mereces tratarte con el mismo amor y respeto que le darías a cualquier otra persona que amas.